Con el director del País, Javier Moreno. Buenos días. Buenos días. Usted ha afirmado que la prensa independiente debe ser un poco opositora. ¿Puede explicar esta frase? Yo creo que los periódicos y la democracia se inventaron más o menos en la misma época, hace 200 años, 250 años. Y yo creo que desde entonces la prensa se ha desarrollado como un instrumento fundamental a la hora de conformar la opinión pública. Si un periódico no mantiene sus distancias con el poder, y cuando hablo de poder me refiero a todos los poderes, me refiero a los gobiernos, me refiero a las instituciones, me refiero a los partidos políticos, a los sindicatos, a la Iglesia. Si no mantiene ese poder, como digo, si no mantiene esa separación, esa distancia, esa posición crítica respecto a todos los poderes, no está cumpliendo adecuadamente la tarea que le corresponde en la conformación de la opinión pública. Es por eso que siempre sostengo que un periódico, una prensa que no es de alguna manera rebelde frente a todos los poderes está cumpliendo mal su papel. Los gobernantes a veces se plantan ante la prensa y la presentan como una enemiga. ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hacen por interés, naturalmente. Yo creo que están sucediendo dos cosas muy preocupantes últimamente en nuestras sociedades. Estoy hablando básicamente de España, pero lo mismo se podría predicar de Italia. Creo, por una parte, que los partidos y los políticos, acosados por casos de corrupción, por abusos en el ejercicio del poder, tratan de deslegitimar a la prensa. Tratan de deslegitimar a la prensa en su función clásica, en la función que he descrito y que han ejercido en los últimos 200 años. Eso es un mecanismo de defensa de sus posiciones partidistas y de sus posiciones de poder que conlleva un deterioro, un daño a la democracia que yo creo que los partidos políticos no calculan en su total dimensión, por una parte. Y luego estamos asistiendo también a una clase política cada vez con menos cultura democrática, con una clase política que no sabe cuál es el papel de la prensa en la conformación de la opinión pública en las sociedades democráticas, una clase política que está degradando el sistema político hasta niveles que yo creo que hace unos años no hubiésemos podido ni imaginar. ¿Qué papel juega la independencia económica de la prensa en el camino hacia una real independencia de los periódicos? Bueno, la solvencia económica es fundamental. Sin un periódico, una radio, una televisión, sin una cuenta de resultados saneada, es imposible que ejerza su papel, es imposible que disfrute de la necesaria independencia y que sepa y que pueda resistir las presiones que del ejercicio de esa independencia se derivan. No nos equivoquemos, los políticos, las empresas, cualquier instancia con poder en la sociedad actual trata de presionar, trata de influir, trata de conseguir que algo que no quieren que se sepa, efectivamente no se sepa, y ese es el trabajo de los periódicos. Es imposible ejercer una independencia real si no se dispone de un negocio solvente. Yo creo que eso a veces, incluso a los periodistas, se nos escapa. Hay muchos periodistas que creen que la independencia la aseguran ellos mismos o que la independencia la aseguran los comités o los estatutos de la redacción de los periódicos. La independencia real de un periódico, la independencia real de un periodista frente a los poderes de la sociedad, frente a todos los poderes, viene asegurada solo por la solvencia económica. Creo que ese es un punto muy importante, así como hablábamos antes de la escasa cultura democrática de muchos políticos que están poniendo en peligro las condiciones básicas
del sistema democrático, creo, con la misma convicción, que parte de los periodistas no acabamos de entender o no acaban de entender cuál es el papel de la solvencia económica para fundamentar la independencia de los periódicos. Y creo que ese es un punto especialmente importante en estos momentos de crisis que atravesamos. Hablando de democracia, ¿hoy hay una crisis en el periodismo o hay una crisis en la democracia? Yo creo que hay una crisis en el periodismo y en la democracia. Y creo que si el periodismo o los periódicos o las empresas periodísticas entran en una fase más aguda de la crisis, nos tendremos que empezar a preocupar por la democracia. Yo no creo que podamos tener una democracia tal como la hemos tenido hasta ahora o tal como la hemos entendido hasta ahora sin unos medios de comunicación potentes que controlen a los poderes. Si este sistema entra en crisis, el de los periódicos, el de la prensa independiente, no tengo ninguna duda que la democracia tal como la entendemos entrará en crisis. Tendremos otra cosa y probablemente será peor, pero no será lo que tenemos ahora. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Se escuchó todo?